Una de las cosas que podemos decir de este libro es que es uno de los que fueron más disputados para ser aceptados dentro del canon hebreo. Eh, junto con Esther, junto con Ruth, es de los más disputados, es decir, no se le quería aceptar dentro del canon. Sin embargo, finalmente fue aceptado y se cree que este libro fue escrito fue escrito por Salomón, más o menos en el 960 de, antes de Cristo, más o menos en los primeros años de su reinado. Yo les decía hace rato que si es Salomón el autor, debió haber sido en su época más joven, más juvenil. Aunque a muchos ponen en duda que haya sido Salomón quien lo escribió, la verdad es que la posición más tradicional y conservadora es que el libro sí fue escrito por Salomón y nosotros nos adherimos a esa consideración con respecto a Salomón, además que es mencionado varias veces en el texto del libro y entonces eso nos da pauta para decir que él fue quien lo escribió. El texto indica que fue escrito durante el Reino Unido, posiblemente por el año 960 a.C. ¿Por qué? Porque ya les dije a ustedes dónde está ubicada la viña. Entonces, el rey no podía ir allá. Si es el rey de Jerusalén y es durante la época donde ya existía el reino del norte y el reino del sur, entonces el rey de Jerusalén no podía ir allá, porque eso pertenece al reino del norte. Solamente dentro de la monarquía unida, cuando hay un solo reino, es que podemos ubicar el Cantar de los Cantares. Así es que está dentro del contexto histórico, está dentro de la posibilidad de que haya sido escrito por Salomón. Muy bien. El libro se llama Cantar de los Cantares. Sin embargo, se puede decir que el mejor nombre podría ser la mejor de las canciones. ¿Por qué decimos esto? Por la manera en que se escriben los superlativos en el hebreo. Por ejemplo, si tú dices que algo está, si hay algo rico, pero tú quieres usar un superlativo, ¿cómo lo dirías? Riquísimo. Ese es un superlativo. Riquísimo. Ok. Para los hebreos no existía el superlativo así. Para que ellos formaran el superlativo, ellos repiten las palabras. Cantar, cantar. Entonces, lo que está diciendo ahí es una canción de canciones. O sea, la mejor. Ese es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, en el llamamiento de Isaías, cuando dice que los querubines decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y muchos dicen, es que Dios es el Dios 3 veces santo. No, lo que pasa es que ahí lo que está diciendo es que Dios es santísimo. Y por eso, para construir el superlativo, tiene que repetir 3 veces el adjetivo. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice, bueno, la mejor manera de llamar este libro sería la mejor de las canciones. ¿Ok? Pero nosotros la conocemos como Cantar de los Cantares. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Por qué está ahí ese libro? ¿Por qué Dios permitió que estuviera un libro como ese? ¿Mm? ¿Hace una comparación? Ok, Brenda dice que, aunque habla del amor entre dos personas,
también habla del amor de Cristo por la iglesia, algo así. Bien, eso que está diciendo Brenda no viene en el texto. Si tú lees el Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares nunca dice eso. Y ahorita vamos a ver de dónde viene esa idea. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos decir es que el libro tiene como propósito presentar el amor humano y exaltarlo como algo positivo. Para quienes creemos que Dios creó al hombre y a la mujer, el amor humano. Para quienes creemos que Dios creó al hombre y a la mujer y que luego los puso juntos en el huerto y les dio la orden de que iniciaran la humanidad, para quienes creemos eso, creemos que Dios creó el amor y la sexualidad también, y que fue dada al ser humano como un regalo. Y este libro lo que hace es presentarnos eso y decirnos que el amor humano, dentro del contexto en el cual Dios lo ha colocado, es el mejor regalo o uno de los mejores regalos que Dios le pudo haber dado al ser humano. Cuando leemos el Cantar de los Cantares, uno de los problemas con que nos enfrentamos es que usa un lenguaje muy erótico. Está cargado de erotismo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que dentro de la palabra de Dios se haya puesto un libro donde se hable de erotismo o se hable con erotismo? Bueno, quienes se pregunten eso es porque no entienden que aún la sexualidad y el erotismo humano fue creado por Dios. El problema no es que Dios nos los haya dado. El problema es que en ese aspecto, la sexualidad, como cualquier otro aspecto, en el momento en que el ser humano le da un mal uso, es el ser humano quien lo corrompe. Y ese es el problema. Ahora, sabemos bien que nuestra condición pecaminosa nos va a llevar generalmente a corromper todo aquello que Dios nos ha dado y que es bueno. Pero este es el propósito del libro. Hay algunos comentaristas que dicen, como dice Brenda, que ilustra el amor de Dios hacia Israel y el amor de Cristo hacia la iglesia. Más adelante yo voy a decir por qué no concuerdo con esa postura. Creemos que el Cantar de los Cantares es un poema que eleva el amor sexual humano al plano que Dios quería. Este libro muestra los goces del amor físico dentro del ámbito del compromiso matrimonial. Por eso es que si tú lees el Cantar de los Cantares con esa perspectiva, donde ves que la sexualidad es algo desde la perspectiva bíblica, algo elevado dentro del matrimonio, tú tienes entonces ahí enseñanza tanto para los jóvenes solteros como para los matrimonios. Para los matrimonios, que ellos deben vivir su sexualidad dentro de los límites y dentro de las cosas que Dios ha propuesto para el ser humano para vivir esa parte. Y para los jóvenes, que deberían estar trabajando para que llegar lo más preparados a ese momento. Si nosotros creemos que la sexualidad dentro del matrimonio es un regalo dado por Dios, deberíamos estar enseñando que el joven debería abstenerse de toda situación sexual y guardarse para el matrimonio. Y probablemente desde esa perspectiva pudiéramos nosotros empezar a encontrar pautas, por ejemplo, para las relaciones de noviazgo. Y una primera pauta sería, o tal vez la segunda, ¿no? La primera es que sea un creyente, hablando de creyentes. La segunda es, ¿tienen esos jóvenes el propósito de casarse? ¿Es realista pensar que se van a casar en 2 años? Si tienen 17, que se van a casar en 2 años. No, entonces no pueden ser novios. Porque lo único que están haciendo es comprometiendo su corazón
comprometiendo sus sentimientos y exponiéndose a ser heridos. Entonces, este libro, bien entendido, nos va a dar esas pautas, hermanos. Es que no le tenga miedo a entrar al estudio de Cantar de los Cantares, ni de enseñarlo. Enséñelo en su iglesia. ¿Basado en Cantar de los Cantares? Casi no se usa. O ya deje usted que no escuchemos un sermón basado en Cantar de los Cantares. Ni siquiera hablamos de sexualidad en nuestras iglesias. Es un tema tabú. Sí. ¿Cómo? Imagínate, ese noviazgo salía muy caro. También invitarle las palomitas al diácono. Bueno, yo creo que debe haber un punto medio. Y probablemente aquí no es el momento ni el tema, ¿no? Pero yo creo que sí debemos saber guiar, sobre todo a los jóvenes, cómo es que debería ser una relación de noviazgo, o de cortejo, o de amistad especial, el nombre que ustedes quieran ya ponerle, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo se interpreta este libro? ¿Cómo interpretamos el libro? ¿Cómo se interpreta? Históricamente se ha interpretado de manera alegórica, es decir, se ha dicho que el Cantar de los Cantares es una alegoría. Es decir, presenta una historia que en realidad está hablando de otra. Eso es una alegoría. Los rabinos judíos, la Iglesia Católica y los padres de la Iglesia en el siglo II apoyaron esa interpretación. Ellos suponían que este pasaje bíblico no se refiere a hechos históricos concretos del pasado, sino que es un medio para expresar una verdad espiritual más profunda. Entonces dicen, no, la verdad es que esa historia que se narra ahí no sucedió en realidad. Solamente que está contada para explicar una realidad espiritual que está en el fondo. Y esa es una interpretación alegórica. Debemos tener cuidado con esa interpretación. Nosotros creemos que la interpretación alegórica no es la mejor manera de interpretar la Biblia, porque se está ignorando el contexto histórico, cultural, contextual del escrito bíblico. Porque entonces no importa quién escribió, cuándo lo escribió, ni cuál fue el propósito por el cual escribió. Lo único que importa es que yo encuentre el sentido espiritual que está en medio y ya tengo la enseñanza. Y hacer eso es peligroso. No podemos hacer interpretación alegórica. Ahora, yo me temo que muchos de nosotros hacemos interpretaciones alegóricas, sobre todo cuando hacemos nuestras lecturas devocionales y nos quedamos en este pasaje a mí me dijo, y no te preguntas qué dice el pasaje, no qué te dijo, sino qué dice. Porque el que me dijo tiene que ver conmigo, o sea, yo encuentro eso porque eso es lo que quiero encontrar, porque mi estado de ánimo es así, o muchas cosas. Y a veces hacemos alegoría. Y debemos tener cuidado, porque la interpretación alegórica nos puede a nosotros a interpretar equivocadamente la Biblia. Con la interpretación alegórica, lo que el autor quiso decir pasa en segundo plano y lo importante se vuelve lo que el texto me dice a mí. Y entonces el intérprete se vuelve en la medida de lo que va a ser interpretado. Nosotros sostenemos que es el autor original y su propósito lo que debes sostener mi interpretación ahora.
porque la palabra de Dios es eterna y siempre va a ser y significar lo mismo. Vamos a aplicarla tal vez de diferente manera, pero no la podemos interpretar de manera diferente. ¿Ok? Entonces, esta es la primera tipo de interpretación, y ellos dicen que el libro habla acerca de Cristo y la iglesia. Por eso, Brenda, yo no puedo decir que sea correcto tu aseveración, porque es una interpretación alegórica. No es una interpretación histórico-gramático, teológico, sino alegórico. Y si leemos el texto sin esos lentes, nosotros podemos ver que en ningún momento vamos a encontrar ninguna insinuación acerca de Cristo y su iglesia. Somos nosotros los que le ponemos ese significado. Ahora, si nosotros aceptáramos hacer eso en este libro, la pregunta es, ¿en qué otros libros también podemos hacerlo? Porque si aquí lo podemos hacer en toda la Biblia. Pero si hacemos eso en toda la Biblia, nos vamos a meter en problemas. Entonces es mejor no hacerlo e interpretarlo en su justo contexto. ¿De qué habla? De una historia de amor. Punto. Veamos qué dice esa historia de amor y qué nos enseña Dios a través de ello. Por eso yo no sostengo esa interpretación. Si usted sostiene esa interpretación y está convencido de ella, bueno, allá usted, pero